responde rompiendo relaciones diplomáticas con Washington. Honduras junto al Grupo de Lima se suman al reconocimiento de Guaidó, en tanto México sigue del lado de Nicolás Maduro. Manuel Zelaya dice que el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, le duela a quien le duela. Una algarabía rodeó la llegada hoy a tierras canaleras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. Fiscalía de Nueva York acusa al exalcalde de El Paraíso Copán y a un socio de Tony Hernández del narcotráfico. Gestiona extradición. Oliva adelanta las reformas electorales consensuadas, pero Mel Zelaya dice que negociaciones aún no han sido cerradas. Unidad de Política Limpia sería desmantelada dentro del nuevo Consejo Electoral, pero comisionados cabildean sobrevivencia. Madre denuncia abuso contra su hija de 5 años por parte de su progenitor y alerta contra este tipo de aberraciones. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 23 de enero. La noticia del día es presentada por Credidiumsa. Más fácil, más rápido. La situación política de Venezuela se complica luego que Juan Guaidó, el delfín del opositor Leopoldo López y presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamara como presidente interino de ese país y fuera reconocido por Estados Unidos y el Grupo de Lima, no así por México, mientras Nicolás Maduro denuncia un golpe de Estado en progreso y anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Washington, mientras la gente sale a las calles y se producen los primeros muertos. Siempre con Venezuela de forma escueta, el expresidente Manuel Zelaya se refirió a lo que ocurre en esa nación y afirmó que ese país tiene la democracia más grande de América Latina, le duela a quien le duela. El presidente Nicolás Maduro es un presidente democrático. Venezuela es la democracia más grande de América Latina. Diputados de diferentes bancadas reaccionaron ante la decisión del gobierno de Honduras en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino en Venezuela. Yo considero que lo que Honduras está llamado a hacer en relación con el concierto de países es dirigirse bajo los parámetros de la Organización de Estados Americanos. El organismo multilateral establece ya una carta democrática que debe ser aplicable. A partir de ahí, si se llenan los requisitos, Honduras debería reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como el presidente temporal de Venezuela. Todos los informes que salieron del proceso electoral en Venezuela dicen que no se llevó a cabo de la manera correcta y eso pues hace que se tomen decisiones. Yo comparto lo que el gobierno de Honduras ha hecho con respecto a reconocer al presidente Guaidó. Yo soy de la firme convicción que ninguna práctica injerencista de ningún país, de ningún gobierno, debe de darse hacia las situaciones internas que los distintos países viven en su realidad. Yo creo que debemos de dejarle a los venezolanos resolver sus problemas internos. Es de nuestro parecer que el señor Nicolás Maduro fue electo con una mayoría de más de 6 millones de votos. Bueno, a mí me parece que es un reconocimiento muy rápido, muy prematuro. Creo que hay que tener cuidado en cuanto a la problemática interna que está teniendo Venezuela por un lado y por otro lado ver si el nombramiento de este señor responde a lo que está establecido en la Constitución y las leyes de Venezuela, porque si no se hace este análisis exhaustivo, posiblemente nosotros estaríamos haciendo un reconocimiento que no responde incluso a las leyes internas del país de Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también ha reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Tiene
todo el reconocimiento para impulsar el país hacia la democracia, ha escrito hoy Luis Almagro. Y en TN5 en línea, los acontecimientos en Venezuela han disparado también las reacciones en las redes sociales. Y así nos lo informa Jennifer Girón. Las protestas en Venezuela y la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de ese país está provocando numerosas reacciones en todo el mundo. Los hashtags más utilizados por los venezolanos este día van desde Somos Maduro y Fuera Yanquis hasta Tenemos nuevo presidente. Usuarios que apoyan a Nicolás Maduro publican que Venezuela se respeta y describen a Juan Guaidó como un títere. A ellos se le une la leyenda del fútbol Diego Maradona, quien expresó en Instagram que hoy más que nunca está con Nicolás Maduro, pues en Venezuela gobierna el pueblo. Contrario a su opinión, el exfutbolista colombiano Faustino Asprilla fijó posición a favor de Juan Guaidó, enfatizando que es el único presidente del país. A pesar de no ser venezolanos, otros artistas como Juanes y Alejandro Sanz se emocionaron por lo ocurrido en Venezuela y enviaron palabras de esperanza al país. Miguel Bosé expresó su apoyo a Juan Guaidó por la libertad y la democracia, señaló. Luis Fonsi envía fuerza a Venezuela, lamentando que es un país que ha sufrido mucho y que merecen vivir en tranquilidad. En tanto, famosos venezolanos no contuvieron su emoción por lo ocurrido. Entre ellos, Ricardo Montaner publicó su apoyo a Juan Guaidó diciendo: "Tenemos presidente, llanto de emoción, Dios proteja a todos los venezolanos". También el cantante Carlos Baute explicó: "Ya tenemos la aceptación de Estados Unidos y de otros países que le reconocen, es decir, ahora sí que tendremos la intervención internacional que tanto soñábamos". Chino Miranda, famoso cantante venezolano, publicó: "Esta es mi Venezuela, aquí no hay cabida para los violentos, a partir de hoy todos seremos uno". La controversial situación en la que se encuentra Nicolás Maduro no termina en las calles, pues también las redes sociales le han dado la espalda. Actualmente la verificación de perfiles personales en redes sociales es un símbolo de legitimidad. Y en las últimas horas Facebook e Instagram también se hicieron eco de lo ocurrido en Venezuela, al quitarle la insignia de perfil verificado a Nicolás Maduro. Lo que ha causado furor es que minutos después de haberle quitado la verificación a Maduro, esta fue otorgada a Juan Guaidó en ambas redes sociales. Por otro lado, Wikipedia también se unió a la polémica, pues en el perfil de Nicolás Maduro aún aparece su cargo como presidente actual de Venezuela, pero tiene una pequeña nota que dice legitimidad discutida. Por su parte, a Juan Guaidó se le reconoce en esta enciclopedia como el presidente interino de Venezuela. Aunque los representantes de las redes sociales no se han pronunciado sobre las acciones tomadas, todo indica que esto ocurrió luego que Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Y cabe destacar que los dueños de estas grandes empresas son ciudadanos estadounidenses. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos: ¿cree usted que es el principio del fin del socialismo del siglo XXI en Venezuela? Tiene dos opciones: así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Más adelante, los alcances del Tribunal de Justicia Electoral impiden que los partidos Nacional y Libre logren el definitivo acuerdo sobre las reformas constitucionales en materia electoral. Reformas electorales podrían dar al traste con la unidad de fiscalización, más conocida como Ley de Política Limpia. Antes, en el sur del continente no todo es conflictividad política. La muestra es Panamá, donde miles de católicos de todo el mundo celebran la Jornada Mundial de la Juventud con la presencia del Papa Francisco. El padre Mauricio Pérez, vicario de comunicación de la diócesis de Choluteca, nos comenta en directo la intensa jornada que se vivió hoy en la capital panameña. Buenas noches, padre. Muy buenas noches, Renato, Cristina, ahí en estudios. Efectivamente, la Jornada Mundial de la Juventud es un gran acontecimiento de escala mundial. Y hoy hemos tenido la dicha, la oportunidad de encontrarnos con el Santo Padre. Hoy, personalmente, estuve por lo menos haciendo una fila de 5 horas esperando al Santo Padre para que pasara enfrente de mí, y así muchos peregrinos, muchos sacerdotes, religiosas y muchos jóvenes que seguramente
con mucha alegría se dedicaron para este gran acontecimiento de encontrarse con el Papa. Hoy ha llegado el Santo Padre, ya está en suelo panameño, ha llegado a la Anunciatura y va a estar ahí esta noche, y mañana será precisamente la acogida oficial, sobre todo de estas palabras y de este mensaje a los jóvenes del mundo entero que residen precisamente aquí en Panamá en esta Jornada Mundial de la Juventud. Estamos muy felices, muy contentos. De hecho, allá a mis espaldas estamos en este momento, a estas horas, en un concierto vocacional. Tenemos artistas de todo el mundo hablando en inglés, en español, dando testimonios, cantando en inglés, en español y en otros idiomas. Y efectivamente, aunque no lo crean, tenemos allá, escuchando al fondo, un sacerdote que está rapeando, así como lo oyen, rapeando, pero rapeando palabra de Dios. Es increíble. Aquí yo creo que la euforia, la alegría, el evangelio se está viviendo y hacemos realidad lo que nos decía el Papa Francisco, vivir la alegría del evangelio. Estamos muy felices, muy contentos. Hoy esa es la actividad a nivel general. Mañana tenemos la Eucaristía con el Santo Padre a las 5 de la tarde, así que vamos a estarles también informando a todos ustedes de este hermoso acontecimiento. Estamos aquí en este lado de la costa, del hilo de la costa aquí en Panamá. Estamos muy felices, muy contentos. Vuelvo a ustedes con estudios. Efectivamente, esto es una jornada de bendición para todos los jóvenes del mundo entero. Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades. El precio del euro y el dólar es presentado por Autopac Credomatic. Estrena auto este año con 0% de interés por 2 meses. El precio del euro y el dólar fue presentado por Autopac Credomatic. Llévate tu auto nuevo con servicio GPS gratis por 6 meses. En la línea telefónica, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Pedro Barquero. La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cortés ha recibido a los interventores del Seguro Social, quienes expusieron el trabajo realizado a la fecha. En esta reunión, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Jorge Farac, les propuso hacer en conjunto un sistema de medición mensual de satisfacción de los usuarios en la zona norte para asegurar que las mejoras se cumplan. Pedro Barquero está en la línea para explicarnos esta propuesta de Jorge Fara a los interventores del Seguro Social. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Renato, un gusto saludarte, un saludo al pueblo hondureño. En efecto, ayer tuvimos una reunión con los 3 interventores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en donde nos presentaron todos los avances del trabajo que ellos han estado haciendo estos últimos años. Ellos en su momento van a dar a conocer ese informe públicamente y platicamos de esta propuesta de la Cámara de Comercio y Industria de Cortés, que consiste en hacer una encuesta de satisfacción. ¿Con qué fin? 2 fines principales. Primero, para poder medir la satisfacción de los usuarios, de los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y poder ir midiendo a lo largo del tiempo, porque la idea es hacer la encuesta inicialmente cada 30 días, una vez al mes, e ir midiendo si las acciones que se van a tomar van a ir mejorando la satisfacción de los trabajadores o no. Y segundo, la misma encuesta nos va a dar la retroalimentación de la información necesaria para poder ajustar el servicio en función de las necesidades reales de los usuarios del servicio. Te pongo un ejemplo. Si la encuesta, por ejemplo, fuera a preguntar, ¿usted está satisfecho con el servicio, sí o no? La persona contesta si sí o no. Si la respuesta es no, se preguntaría por qué. Entonces él te va a decir, porque no habían aspirinas, por darte un ejemplo. Entonces,
Vamos a contar cuánta gente dice que no había aspirinas y de repente nos damos cuenta que el 10% de las personas que demostraron insatisfacción era porque no habían aspirinas. Entonces ya sabríamos que tenemos que enfocarnos en abastecer adecuadamente de aspirinas. Esa es la lógica de esta encuesta, poder recabar la información para mejorar el servicio. Ahora, durante el día hemos tenido más avances. Volvimos a hablar hoy con los representantes de la Junta Interventora, hablamos también con el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, y hemos estado también hablando con los líderes sindicales de las centrales de trabajadores y de las principales federaciones también de los sindicatos, y todos están de acuerdo en la idea y vamos a conformar un equipo de trabajo entre los trabajadores y nosotros como empresarios para poder diseñarlo, hacer una propuesta y presentarlo al gobierno para poderlo implementar lo antes posible. El objetivo de hacer esto, Renato, es para que nos aseguremos que todos los derechohabientes y todos los usuarios del Seguro Social puedan recibir una atención adecuada y a satisfacción de ellos mismos, porque es necesario poder medir de los mismos usuarios cuál es la verdadera necesidad que los usuarios tienen. Entonces, en ese sentido, pues, podemos ir avanzando. Esta es una encuesta que podemos iniciar con una encuesta muy sencilla, muy rápidamente. Podemos comenzar en cuestión de 15, 30 días máximo, y luego con el tiempo lo podemos ir sofisticando para llegar a modelos más completos de atención telefónica, ya con estándares internacionales, etcétera, pero podemos arrancar con algo que sea muy útil para el país en el cortísimo plazo. A la par de esto también, Renato, estamos trabajando con lo que es la nueva ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ese borrador de la ley en el seno del FES le fue presentado al Ejecutivo hace unos días, y obviamente tenemos que terminar de diseñar y de consensuar esa ley, pero a la par ya esta herramienta de la encuesta nos puede ayudar mucho para mejorar la atención a todos los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ok, Pedro, tengo 15 segundos. ¿Quién hará y financiará la encuesta? Bueno, nosotros como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés estamos dispuestos a hacer esa financiación, porque nuestro interés obviamente es que se atiendan de manera adecuada a los colaboradores de nuestros afiliados. Hemos recibido pues muchos comentarios acerca de la insatisfacción en el servicio, y para nosotros es importante colaborar con el Instituto Hondureño de Seguridad Social para poner nuestro granito de arena en la mejora del servicio. Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, resumiéndonos la propuesta que el presidente de la Cámara, Jorge Fara, hizo a la Junta Interventora del Seguro Social. Más adelante le informaremos. Los alcances del Tribunal de Justicia Electoral impiden que los partidos Nacional y Libre logren el definitivo acuerdo sobre las reformas constitucionales en materia electoral. Reformas electorales podrían dar al traste con la unidad de fiscalización, más conocida como Ley de Política Limpia. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Cree usted que es el principio del fin del socialismo del siglo XXI en Venezuela? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Con un corto recorrido en su carrera profesional, Cristina Villalobos, una joven diseñadora gráfica de Puerto Cortés, se está imponiendo y triunfando en este ámbito del arte, logrando trabajar por cuenta propia y desde su casa, pero sobre todo con un futuro prometedor por sus talentosas creaciones. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. La orientación es más al dibujo digital. Desde su casa en Puerto Cortés, Cristina Villalobos, una diseñadora gráfica de profesión, trabaja por cuenta propia mostrando a través del internet sus creaciones, las cuales no conocen fronteras. Elegí diseño gráfico porque desde el colegio uno ya trae como que esas ganitas de explotar un poco lo que uno hace, el arte. A mí me gustaba dibujar y todos me decían, hey, deberías de estudiar diseño gráfico. Quería arquitectura, pero sentí como que diseño gráfico era más para mí. Con su computador y una tableta gráfica, esta artista hondureña y dibujante desde niña decidió emprender la aventura de la autogestión desde el 2016.
Hace como 3 años empecé a trabajar sola, me aventé. Bien difícil trabajar de freelancer en este país porque a veces no se te paga bien y eso, pero uno hay que hacer la fuerza, uno hay que cambiarle la mentalidad a la gente y creo que es una carrera bastante bonita y si de verdad le gusta a la gente, pues lo mejor es que lo aproveche. A sus 27 años, Cristina es un talento que se impone y triunfa gracias a su trabajo creativo, entre ellos retratos y hasta caricaturas que caracterizan las vivencias sobre ella misma. Me encantan los retratos desde pequeña porque me inspiré en mi papá, él dibujaba bastante retratos y eso como que se me fue quedando, pero me fue encantando los rasgos de la gente, dibujar ojos, dibujar eso, como que ahí veo de verdad la belleza de las personas. Además de creativa, Cristina es una mujer que aspira a estudiar una maestría para convertirse en una emprendedora en el mundo del diseño. Quiero dar clases en la universidad, entonces para eso sí necesito prepararme más y pues sí, además a futuro pues tengo la oportunidad de tener mi propia empresa, como una organización, más diseñadores y eso pues sería bastante grandioso. Cristina ha logrado emprender como diseñadora gráfica con éxito, no solo por su talento, sino también por su dedicación y esmero a su trabajo. Pedro González, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Este miércoles a las 9:30 de la mañana, el diputado del Partido Libertad y Refundación, Jorge Calix, resultó con heridas en un accidente vial ocurrido en el tramo que conduce del municipio de Santa Lucía a Tegucigalpa. El parlamentario de 33 años resultó con heridas en su rostro y otras partes del cuerpo. Fue trasladado de emergencia a un centro asistencial privado donde recibe asistencia. Calix venía de su casa en dirección al Congreso Nacional para incorporarse en las actividades de la bancada en la discusión de las reformas electorales. Bueno, esta mañana el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció que las reformas constitucionales en materia electoral estaban plenamente consensuadas. El anuncio oficial lo llevó el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva. Los días y las horas del actual Tribunal Supremo Electoral están contadas. Esta comisión de dictamen se encargará de presentar al Pleno un documento que incluya la desaparición del Tribunal Supremo Electoral, que será sustituido por 2 organismos: el Consejo Nacional Electoral, que se encargará de organizar los procesos electorales, y el Tribunal de Justicia Electoral, con la facultad de dirimir conflictos por denuncias relacionadas con la actividad proselitista y electoral. Es el primer consenso en la Cámara para encaminar las reformas electorales que requieren reforma constitucional, pero el camino de los cambios no termina aquí. Creo que se está viendo la posibilidad de, a través de un plebiscito, preguntar por el tema de la reelección presidencial y también incluir la pregunta en relación a la segunda vuelta. Por ahora son 3 pasos: la creación del Consejo Nacional Electoral, la creación del Tribunal de Justicia Electoral y la nueva ley para reorganizar el Registro Nacional de las Personas. Después, lo que sigue, contestando directamente a su pregunta, es entonces ahí entra la segunda vuelta, el tema de la reelección, el tema de cómo va a estar constituido el Tribunal Supremo Electoral en un consejo y en un tribunal. Entonces, esas son las cosas que siguen. Está claro que este consenso pasa por una negociación partidaria al más alto nivel, donde Libre claramente acepta que ellos tendrán un representante en el próximo Consejo Nacional Electoral.
Nos ha tocado que estar esperando resultados electorales afuera de los portones del Tribunal Supremo Electoral, esperando que los liberales, los nacionalistas y la democracia cristiana cuenten nuestros votos y nos dan los resultados que ellos quieren. Para encaminar estas reformas, este mismo día se anunció la conformación de la comisión de dictamen que presentará en las próximas horas el borrador de las 3 reformas electorales que son el pitazo inicial de este proceso de cambios electorales. Este es como el inicio del camino de la gran reforma electoral en el país y la pregunta aquí es si a la clase política le sobrará voluntad para llegar a otras reformas que son de forma pero también de fondo. Ulises Aguirre, Telenoticias. Contrario a lo que dijo el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, Manuel Zelaya manifestó a Telenoticias este día que todavía se trabaja en el borrador de las reformas electorales porque existen temas que aún están pendientes de consensuar. Hay debate porque los nacionalistas no quieren la segunda vuelta. Hay debate porque los nacionalistas no aceptan un tribunal de justicia electoral totalmente independiente. Hay debate en esos dos campos. Hay debate porque ellos quieren meter la reglamentación de la reelección y nosotros queremos que se anule la reelección. Hay debate porque nosotros queremos un referéndum revocatorio que se aplique allá. Ellos quieren que se aplique en el siguiente periodo. Entonces, de eso se trata. Nuestra posición es que se deberían de adelantar las elecciones y que el gobierno debería de permitir unas elecciones limpias en Honduras. Para eso hay que reformar el tribunal, el registro, una nueva identidad, un nuevo censo electoral y la participación de los partidos políticos que tengan por lo menos el 10% de la votación para que las elecciones luchar porque sean transparentes. Será hasta mañana jueves que el Libre se pronunciará de manera oficial sobre las reformas electorales, anunció el expresidente Zelaya. El Congreso Nacional no discutió esta noche las reformas electorales como se esperaba, al surgir un conflicto con Libre y el Partido Nacional en torno a las funciones del Tribunal de Justicia Electoral. Nosotros abogamos porque se quede ahí como la última instancia. Sin embargo, entendemos que si usted se siente perjudicado por un fallo, usted tenga el derecho al amparo. Vamos a ver cómo se puede obviar este tema que es constitucional. Usted tiene todo el derecho a buscar amparo ante otra institución. Quisiéramos que entonces que el amparo pudiera no ser en la sala, sino que fuera en casos especiales ante el Pleno de la Corte Suprema. Había un criterio de crear una sala en la Corte, pero usted sabe que el derecho político es el derecho constitucional y la sala de la constitucionalidad de la Corte conoce habeas corpus, habeas data, amparo, inconstitucionalidad, revisión y solución de conflictos. Les va a quedar expedito siempre la posibilidad de que los ciudadanos puedan ocurrir en última situación a la sala de lo constitucional en demanda de un amparo cuando les sean violados sus derechos constitucionales. El presidente del Comité Central del Partido Nacional informó hoy que ese instituto político presentará su propuesta de segunda vuelta o balotaje. Se encuentra reunida la Junta Directiva del Comité. El Partido Nacional también va a presentar su propuesta de segunda vuelta o balotaje encaminada en términos siguientes. Primero, que sea garantía que si resulta un resultado demasiado apretado en la próxima elección, como hemos visto en elecciones anteriores en el país, no vaya a ser un instrumento no válido para que continúen los problemas en la calle, porque es una realidad. Si la segunda vuelta no blinda o vacuna a nuestro país para que en una próxima elección, si el resultado es menor de 0.5%, si el resultado es por 10, 15, 20, 100, 200 votos en una segunda vuelta o balotaje, continúe la violencia en la calle. Sánchez informó que la propuesta de segunda vuelta también podría ser a nivel municipal. A la par de eso, nuestra propuesta va encaminada a que se haga segunda vuelta si es necesario en aquellos municipios donde el resultado fue demasiado apretado. El dirigente del Partido Nacional dijo que la propuesta se podría presentar en la segunda legislatura para ser ratificada en la tercera legislatura, siempre y cuando se socialice con los diferentes partidos políticos del país. Más adelante aquí en el noticiero líder, reformas electorales podrían dar al traste con la unidad de fiscalización más conocida como la Ley de Política Limpia. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Cree usted que es el principio del fin del socialismo del siglo XXI en Venezuela? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550.
Dentro de las sorpresas que podría traer la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral está la desaparición de la unidad de fiscalización de la Ley de Política Limpia, la cual sería matizada con otro nombre y un perfil más bajo. No obstante, los comisionados de Política Limpia dicen que no es cierto, que ellos trabajan en reformas para independizar su unidad, pero de antemano uno de los dictaminadores de la ley no anduvo por las ramas al señalar que esta unidad nunca dio el ancho. Una de las novedades de las reformas electorales es que se le cambiará el nombre a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos, conocida como Unidad de Política Limpia. Telenoticias conoció en exclusiva que de 3 nombres que se manejan, el que se menciona con más fuerza es Unidad de Fiscalización de los Gastos de Campañas Políticas. Este noticiero también conoció de manera extraoficial que dentro de la oleada de reformas electorales que se avecinan, la Unidad de Política Limpia desaparecerá para darle paso a una dependencia de control de financiamiento político electoral, dependiente del nuevo Consejo Nacional Electoral, versión que desmienten los comisionados de la organización. Aceptan que habrán cambios, pero estos serán para independizarla. Es que la unidad es una dependencia de control del financiamiento electoral. Nosotros aspiramos a que se mantenga el espíritu del proyecto inicial con más autonomía, más independencia. Y eso es lo que va a debatir, tal como nos informaba el presidente del Congreso, como los jefes de bancada. Primero resolver las grandes reformas y después la ubicación de la unidad. Y aspiramos a eso. Otro cambio es que la unidad cuente con su propio presupuesto, explica Espinal. Nosotros desearíamos que la unidad siguiese funcionando bajo estos 3 principios. Autonomía, independencia y un presupuesto que la soporte y que nos permita tener entonces la capacidad de auditoría y la capacidad de una plataforma tecnológica. Por su parte, el jefe de bancada de Libertad y Refundación, miembro de la comisión de dictamen, afirma que aún no conoce el proyecto de reforma, pero asegura que esa unidad no ha dado el ancho esperado. Por ejemplo, se ha dicho que y la MASI UFESIC ha presentado requerimientos fiscales contra políticos que utilizaron dinero de la SAC. Bueno, ese es un financiamiento para campañas políticas y la Unidad de Política Limpia no ha dicho nada, se han llamado al silencio. Así que nosotros creemos que si esa unidad si va a funcionar, bueno, que funcione como debe ser. Si no, de repente, pues es mejor que ni funcione, porque creemos que no está cumpliendo con el rol para el cual fue creada. En la sociedad civil miran con buenos ojos que esta entidad brille con luz propia, pero si el cambio es solo de nombre, entonces decepcionará a quienes la impulsaron. Tendríamos que estar atentos entonces desde sociedad civil y desde la ciudadanía sobre este punto tan importante, porque precisamente es parte de lo que ha ganado la Maxi, es parte de lo que ha ganado la presión social, pero también es parte importante para creer en la credibilidad del proceso. Si los cambios serán de fondo y no de forma, solo se conocerá cuando comience la discusión de la ley. Según los comisionados de la Unidad de Política Limpia, de todos estos cambios que se están solicitando para la organización, ya tienen conocimiento la Maxi y los organismos de cooperación. Raquel Lazo, Telenoticias. El exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Ardón, más conocido como Chander, y José Cálix Hernández, acusados en corte de Nueva York de conspiración para transportar droga a Estados Unidos. La Fiscalía de Estados Unidos en Nueva York, junto a la agencia antidrogas, la DEA de Estados Unidos, acusaron en una corte de Manhattan al exalcalde nacionalista hondureño Alexander Ardón Soriano, junto al también hondureño José Cálix Hernández, por los delitos de conspiración para transportar droga a Estados Unidos, así como el uso de armas pesadas y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. La acusación indica que han empezado los trámites para solicitar la extradición de estos 2 políticos hondureños. En el caso de Alexander Ardón, conocido como Chander, la Fiscalía señala que desde el 2004 inició sus actividades de tráfico de cocaína y que fue alcalde del municipio de El Paraíso en el departamento de Copán. Señala que Ardón sobornó a policías, políticos y funcionarios para sus actividades y que incluso cobraba a otros grupos de transportistas de drogas por kilo de cocaína que pasaba por su territorio a fin de custodiar los cargamentos, lo cual le dejó jugosas ganancias. El exalcalde, según la acusación, tuvo a cargo para sus actividades un narcolaboratorio y una pista de aterrizaje para recibir los aviones con drogas.
En tanto, José Cálix Hernández realizó actividades desde al menos el 2005 y participó en el tráfico de drogas a gran escala con otros traficantes de drogas a países como Colombia, Guatemala, México y Honduras, que junto al exalcalde Ardón, José Cálix Hernández también colaboraba con el exdiputado hondureño Antonio Hernández Alvarado, Tony Hernández, a quien denominó su cómplice, y es un exmiembro del Congreso Nacional y hermano del presidente de la República. El 23 de noviembre, Hernández Alvarado fue arrestado en Miami, dice la acusación fiscal interpuesta ante una corte en Nueva York. En el caso del exalcalde Chandler Ardón, este es el segundo exalcalde acusado por Estados Unidos. El primero fue Arnaldo Urbina Soto, exedil de Lloro, pedido en extradición, pero guarda prisión en una cárcel hondureña por otros delitos. El magistrado Rafael Bustillo, juez natural designado para el caso penal conocido como Fe de Ratas, dictó sobreseimiento definitivo para el congresista Antonio Rivera por los delitos de falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno, y sobresee definitivamente a la diputada Sara Medina por delito contra la forma de gobierno, pero le dicta auto de formal procesamiento por el delito de falsificación de documentos. Desde que hice mi declaración en sede administrativa dije que los presidentes de cualquier poder del Estado, de una sociedad anónima, de un cuerpo colegiado, no es fedatario. Siempre lo manifesté. En ese sentido, muy complacido con esta resolución, sin embargo estoy seguro que la van a apelar y hay que prepararse para la apelación. La diputada Sara Medina anuncia que apelará la resolución dictada en audiencia inicial. El día lunes vamos a presentar una apelación ante esta honorable Corte Suprema de Justicia y bueno, vamos a continuar con el procedimiento, ¿verdad? Igual como lo está haciendo Román, yo creo que al final vamos a salir bien porque definitivamente, pues siempre lo he dicho, yo soy inocente y lo voy a seguir diciendo, soy una persona que lo único que he hecho es una función legislativa. Cuando se aprobó. En una primera fase del caso Fe de Ratas, el juez sobreseyó definitivamente al diputado Tomás Zambrano y dictó auto de formal procesamiento para el diputado Ramón Villeda, en cuya causa continuará mañana con la audiencia preliminar. La audiencia inicial en el caso Arca Abierta continuará mañana y este día la defensa de Óscar Álvarez propuso una fianza de 1.6 millones de lempiras para poder salir del país y regresar a su trabajo en Estados Unidos, del cual sostiene su familia, petición que será analizada por el juez. La defensa legal del exdiputado Óscar Álvarez reiteró su petición para que el juez del caso Arca Abierta permita a su cliente salir del país hacia Dallas, Texas, donde reside y trabaja, para garantizar así su derecho al trabajo y proveer sustento para su familia. El abogado del exdiputado Álvarez descarta el peligro de fuga, ya que desde la primera audiencia ofreció fianza por 1.6 millones de lempiras, el doble de los fondos malversados según la UFESIC. Este miércoles los abogados de los acusados por el caso Arca Abierta han rebatido la prueba de la UFESIC y han propuesto la propia. Nosotros como defensa aspiramos y vamos a demostrar que en este caso mis representados nunca se apoderaron de ningún recurso que fue transferido para fondos sociales por parte del Estado de Honduras. Los abogados de los acusados sorprendieron al introducir como prueba una resolución de fecha 1 de diciembre de 2010 emitida por la Junta Directiva del Congreso Nacional, autorizando a los diputados a redestinar fondos obtenidos para proyectos que representen un impacto de mayor beneficio para sus comunidades. Yo he llevado muchos casos en el Ministerio Público y he visto un comportamiento completamente diferente al que tiene la UFESIC-MASI, que realmente se desliga de todo lo que es el respeto de derechos individuales del procesado frente a una investigación que lleva en curso el Ministerio Público. Las defensas privadas han cuestionado una prueba pericial con la que el Ministerio Público pretende acreditar la utilización personal de 21.1 millones de lempiras que, según el requerimiento fiscal, pararon en los bolsillos de los acusados. Si la Fiscalía pretende utilizar un medio de prueba, en este caso como pericia en un juicio, tiene que realizarlo si es en la etapa preparatoria, que incluye la etapa de investigación, como lo dice el 263 del Código Procesal Penal y 264, y el 242 en relación al 277 lo tiene que realizar mediante la prueba anticipada. En este caso no lo hizo, pero no le coarta la posibilidad que el juez lo admita como prueba documental no pericial. ¿Qué le da a entender esto?
que antes de presentar el requerimiento fiscal, el Ministerio Público devenía en la obligación de hacer las investigaciones pertinentes, en este caso corroborar si tales acciones, si tales obras fueron realizadas en este caso por las personas que le asignaron los fondos respectivos. La audiencia continuará mañana a las 2 de la tarde para conocer la decisión del juez natural respecto a la admisión de la prueba que se considere útil, proporcional y pertinente para esta causa. Según autoridades de la Policía Nacional, todavía no se maneja el móvil que causó la muerte del joven de 25 años, Hermes Padilla Borjas, asesinado este martes en su negocio de ventas de licuados a causa de un certero disparo en la cabeza, por lo que están tras la pista mediante testimonios y evidencia para dar con los responsables. Jair Mesa, vocero de la Policía Nacional, dijo que según familiares de la víctima, el joven no tenía enemigos, tampoco tenían conocimiento que fuera víctima de extorsión, por lo que continuarán con los procesos investigativos. Se está analizando para tener ya una línea de investigación, así que en este caso se está trabajando. Este pequeño negocio de venta de licuados y frutas en Tegucigalpa era el sueño del joven emprendedor Hermes Padilla Borjas, sueño que se convirtió en la pesadilla de su familia este martes, al enterarse de la muerte del joven a manos de criminales mientras atendía a sus clientes. Hoy, atemorizados, sus familiares velaron sus restos y sus amigos más cercanos piden justicia. Extraordinario hijo, un gran hermano, un gran amigo, muy ponderado. No sé, lamentamos y no nos explicamos el por qué. Gente inocente, un joven, 25 años, tengan el valor esta gente de... Por favor, respetemos la vida, ya, quien sea que haya sido, respetemos la vida. Con apenas 25 años, el estudiante universitario llegaba cada mañana a su negocio, que en menos de un año aperturó, siguiendo los pasos de su madre. Él también soñaba con abrir un segundo puesto de ventas en otro punto de la capital. Sin embargo, este sueño ya no será posible. Desde sectores empresariales, este hecho causa repudio y condena, pues aseguran que la inseguridad es el mayor obstáculo para los pequeños emprendedores. Lamentable que sigan sucediendo estos actos contra todas las personas y estas Hermes, que era un emprendedor, que era un empresario ya formalizado, en el cual estaba incluso generando empleo, son cosas que no deben suceder, solidarizándonos con su familia y exigirles a las autoridades las previsiones del caso para la investigación y judicialización de este caso y la prevención de otros que no deben de seguir pasando en nuestro país. Extremo que comparten otros microempresarios como David, quien a diario sale a las calles en su motocicleta para vender alimentos en su comedor móvil. El único riesgo es la inseguridad que nosotros sentimos en este país. Padilla Borja era originario de San Francisco de la Paz Olancho, pero desde hace un tiempo atrás decidió trasladarse a Tegucigalpa para poner su propio negocio y casarse en este año. Hace un año, el joven Hermes Borjas decidió emprender su propio negocio de venta de licuados y ensalada de fruta siguiendo los pasos de su madre. Hoy el negocio permanece cerrado. En los alrededores hay zozobra y su familia exige justicia. Gabriela Andino, Telenoticias. 7 millones de lempiras se ofrecen por dar muerte al ciudadano Magdaleno Mesa Funes, actualmente recluido en el Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, denunciaron los parientes del acusado ante autoridades penitenciarias y de derechos humanos. Se trata de una fuerte amenaza para quitarle su vida y ofrecen esa cantidad para seguridad que el plan de muerte funcione de manera rápida, relatan los denunciantes. Hasta ahora los abogados de Mesa Funes han hecho esfuerzos administrativos y legales para conseguir el traslado de su cliente a un batallón habilitado para la detención de personas bajo proceso judicial, pero los esfuerzos ante las autoridades que manejan la causa no han surtido efecto a pesar de haber planteado la amenaza real contra la vida del señor Mesa Funes, quien fue detenido junto a otras personas en Naco Cortés en junio de 2018 en posesión de armas y $193,000.
El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, visitó este día el sector de Amarateca, a pocos kilómetros de la capital, y luego de supervisar los trabajos de remodelación del centro educativo Cristo del Picacho, anunció el inicio de la intervención y recuperación de este sector, sometido por la delincuencia común y organizada. Como parte de este proceso de recuperación de zonas de alto riesgo social, el mandatario también anunció aquí la más reciente adquisición del Estado de un equipo de última generación para vigilar desde el aire lo que pasa en tierra, en un radio de acción de unos 100 kilómetros. Esta herramienta se estrenará en el Valle de Amarateca, así como en las cárceles que operan en el sector y otros 2 puntos calientes de la geografía nacional. Mire usted lo que ha pasado con religiosos en Esquipulas, Copán. Un grupo de sacerdotes que trasladaban las urnas de la feligresía con las ofrendas obtenidas durante la celebración del Señor de Esquipulas en el departamento de Copán fueron asaltados esta noche por malhechores que dispararon contra el vehículo en que se conducían con armas de 9 milímetros y se salvaron de milagro, según el reporte que nos está llegando de nuestro corresponsal. El hecho se produjo cuando venían de la comunidad de Quesailica, Copán. Las ofrendas y limosnas que transportaban los sacerdotes ascenderían preliminarmente a unos 100.000 lempiras. Consternados se encuentran los parientes y amistades de un joven padre y su hija de 10 años que murieron arrollados ayer por una rastra en la carretera entre Puerto Cortés y San Pedro Sula, donde el llamado a los conductores de vehículos pesados que suelen conducirse por esta vía es a conducir con precaución para evitar más tragedias de este tipo. Los restos de la pequeña Génesis de 10 años y su padre Guadalupe Navarro de 31 años fueron velados por varias horas en la colonia municipal y por la tarde trasladados a Chameleconcito. Sus parientes han hecho un llamado a los conductores de vehículos pesados. Que siempre tengan precaución porque no pueden estar así. Que no pueden estar así porque tienen que tener más precaución porque estas son cosas que duelen demasiado. Padre e hija murieron arrollados la tarde de ayer por una rastra a la altura de Puente Alto cuando retornaban en motocicleta a San Pedro Sula. Él venía de Chameleconcito Cortés de traer a la niña que había ido a pasar unas vacaciones con el abuelo. Y se fue a traerla, ya cuando ya venía de regreso fue cuando tuvo el accidente. El reporte de las autoridades de tránsito indica que el exceso de velocidad provocó el accidente en esta vía entre Puerto Cortés y San Pedro Sula, donde llaman a conducir con más responsabilidad. Algunos conductores manejan de una manera imprudente, excediendo los límites de velocidad permitidos para este eje carretero, en el cual han ocasionado en varias ocasiones varios accidentes. Ambas víctimas serán sepultadas mañana en Chameleconcito, jurisdicción de Puerto Cortés. Mire usted el triste relato de esta madre que denuncia a su pareja, a su esposo o ex esposo por lo que le hizo a la pequeña de ambos, a la menor de ambos, actos de lujuria. El primer círculo donde se desarrolla la confianza, el amor y la unidad es la familia, mismo que se puede convertir en la peor pesadilla para miles de menores que sufren a diario abuso sexual de los seres que los procrearon. Una realidad que en el país es cada vez más frecuente. He encontrado cada vez con mayor incidencia madres que vienen porque sus hijas han sido abusadas sexualmente, y lo aberrante de todo esto es que están siendo abusadas dentro del círculo social y familiar más cercano. Es el caso de una menor de 3 años y medio originaria de Tegucigalpa. Sus padres estaban en proceso de divorcio en el 2017 y su progenitor la cuidaba los fines de semana. Ese tiempo marcó su vida para siempre. Ella fue tocada en sus genitales por su padre y también ha manifestado, él la tocó con sus genitales y también pues tocó sus partes íntimas. Después de casi 2 años, su madre comenzó a notar conductas extrañas en la pequeña, miedo a la oscuridad, rebeldía y sentimiento de odio hacia su agresor. Y en su inocente lenguaje, la víctima contó a su madre y psicóloga lo que su padre hacía con ella. Y al expresarse, ella lo indicaba de que su padre la tocaba con un palito.
obviamente uno se cuestiona, no lo entiende en el momento. La madre de la menor interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y aunque asegura el proceso ha sido lento ya que el agresor continúa libre, este flagelo es una realidad que no se debe ignorar. El abuso sexual infantil sucede, aunque nosotros no nos lo imaginemos, de quienes menos nosotros lo imaginamos. Según esta psicóloga, cada 8 horas se presenta una denuncia de abuso sexual infantil ante el Ministerio Público, por lo que es urgente la educación sexual en la familia. Es aquí donde la educación debería centrarse, a enseñarle a nuestros hijos cuáles son las diferencias entre un niño y una niña, cuáles son las caricias sanas y permitidas y cuáles son las no permitidas. Uno tiene que levantar de verdad las antenas, por decirlo así, y estar pendientes. La pequeña actualmente recibe terapia psicológica junto con su madre para que este terrible episodio no se vuelva a repetir. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias. Por segundo día consecutivo, los productores de café tienen tomadas las instalaciones del ICAFE. Piden la salida de Asterio Reyes y una serie de reformas que, de acuerdo a algunos sectores, deben ser analizadas. No obstante, el presidente del ICAFE, Asterio Reyes, dice que no se va y que estará ahí por un buen rato. Mira que solo estamos vendiendo 1.300 lempiras. Cornelio Moncada no es experto en administración, pero sí tiene dudas y preguntas sin respuestas en torno a la administración de los recursos que aportan los productores al ICAFE. Un ejemplo, tenemos maquinaria, por ejemplo, hay tractores, pero allá sí le van a hacer un plantel. A un productor le están cobrando 2.000 lempiras. Ajá, y se supone que esas maquinarias son de nosotros. Por segundo día, los productores de café del Paraíso mantienen tomado el edificio del ICAFE en la capital para exigir una auditoría en la institución y el nombramiento de una junta interventora, más la aprobación de una ley marco del sector café. Nosotros vamos con una propuesta que es la de la junta interventora y que desde la junta interventora se haga lo demás, lo de la auditoría y lo de la ley marco del sector café. Pese a que esta tarde los manifestantes borraron el nombre de Asterio Reyes de la fachada del edificio del ICAFE, el eterno dirigente del gremio no tiene intenciones de dejar su cargo. No es porque a una o dos personas se les antoje decir que se vaya Asterio va a pegar carrera. Asterio Reyes fue electo por unanimidad en varios congresos cafetaleros, que es la máxima autoridad de la Asociación Hondureña de Productores de Café. Los manifestantes insisten en una auditoría porque creen que la actual junta directiva del ICAFE no rinde cuentas de forma transparente. Los informes se han presentado a todas las instancias que están establecidas a la ley. Ahí le digo Consejo Nacional del Café, le digo Junta Directiva del ICAFE, Junta Directiva del Fondo Cafetero, le digo congresos cafetaleros, asambleas cafetaleras de productores. Muchas de las peticiones de los productores del Paraíso deben de analizarse y lograr acuerdos mediante el diálogo, considera este dirigente del rubro, quien no descarta tocar puertas en el Congreso de ser necesario. Hay algunas respuestas que no son nuestras, sino que es del Congreso Nacional. Igualmente, una de las peticiones hablan de la readecuación de los préstamos con Banadeso, eso está fuera de nuestras manos. Igualmente, el cambio en las retenciones, en la ley, también eso está fuera de nuestras manos y ahí deberíamos de platicar con el objetivo de poder llevar consensuada un proyecto de ley al Congreso Nacional de la República. Los manifestantes aseguran que mientras no tengan respuestas favorables no abandonarán su lucha. En la información deportiva, el Barcelona pierde en la Copa del Rey. Informamos que hay un acuerdo preliminar entre los productores de café que están presionando por reformas en Tegucigalpa y el gobierno. Todavía no se ha firmado el acuerdo, será hasta mañana, según la fuente de Telenoticias. Mientras tanto, esta noche los productores de café continuarán frente al edificio del Instituto Hondureño del Café. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Venezuela se polariza al tener dos presidentes, uno electo en dudosos comicios, otro que se ha declarado interino, impulsado por la oposición y respaldado por Estados Unidos y el Grupo de Lima, no así México, que se sigue desmarcando y abogando por salidas negociadas a la crisis de ese país. Así ve la Unidad de Política Limpia este miembro de la Comisión de Dictamen de las Reformas Electorales. Nosotros creemos que si esa unidad si va a funcionar, bueno, que funcione como debe ser. Si no, de repente, pues es mejor que ni funcione, porque creemos que no está cumpliendo con el rol para el cual fue creada.
El Papa Francisco llega a Panamá para participar de la Jornada Mundial de la Juventud, a quienes hablará de migración, violencia y ecología, entre otros temas. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Cree usted que es el principio del fin del socialismo del siglo XXI en Venezuela? Tenía dos opciones, así, B, no. Estos son los resultados. Por el sí, el 69%, por el no, el 31%. Llegamos al final de esta emisión. En minutos, el gran final de La Señora Cero, cuarta temporada. Hay que ver este final. Totalmente. Yo me bajo de aquí, me meto a la oficina y a verlo. Y a verlo, así es. Buenas noches a todos, nos despedimos con las 5 de TN5. Conformación y funciones del Tribunal de Justicia Electoral divide al Libre y el Partido Nacional en reformas electorales. Dan libertad a Toño Rivera por caso de fe de ratas y dejan en libertad provisional con medidas a Sara Medina por la misma causa. Fiscalía de Nueva York acusa al exalcalde del Paraíso Copán y a un socio de Tony Hernández de narcotráfico, gestiona extradición. Madre denuncia abuso contra su hija de 5 años por parte de su progenitor y alerta contra este tipo de aberraciones. Tirotean carro de sacerdotes católicos en Copán y roban ofrenda que traían tras celebración del Cristo de Esquipulas.